Hasta aquí está, pero vamos con otra que seguramente ustedes, compañeros periodistas, pero también a todos los que nos siguen desde las diferentes plataformas donde se transmite esta conferencia de prensa, lo han visto, lo han leído por algún lado, porque existió esta semana una mega campaña de mentiras en contra de la reforma de pensiones. El 9 de abril se presentó en la Cámara de Diputados una reforma a la Ley de Pensiones y con la que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este lunes pasado se aprobó en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados con 19 votos a favor y 10 en contra. La reforma busca resarcir los daños causados a las familias de los trabajadores por una ley injusta aprobada en el gobierno de Ernesto Zedillo, por la cual a partir de 1997 los trabajadores solo se pueden jubilar con el 50% de su salario. La propuesta busca garantizar que las personas trabajadoras puedan recibir como pensión la totalidad de su salario al momento de su jubilación. También la reforma contempla crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar y garantizar la imprescriptibilidad de los ahorros que las y los trabajadores logren acumular. Las AFORE que administran los fondos de pensiones de los trabajadores, así como otras instituciones públicas y administradoras de fondos similares, deberán transferir los recursos de fondos de retiro, cesantía de edad avanzada y vejez de los trabajadores que cumplan 70 años al Fondo de Pensiones para el Bienestar. El fondo también se integrará con las utilidades de las empresas como el Tren Maya, Mexicana de Aviación y el Tren del Istmo, así como de terrenos y bienes de Fonatur, entre otros recursos provenientes de la austeridad republicana y lo confiscado por el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Los recursos de esas cuentas individuales están garantizadas para el momento en que los trabajadores las requieran. Todo esto sí dice la reforma, pero parece que no la leyeron, no se informaron, alguien les dijo péguenle al gobierno con lo que sea, porque medios de comunicación y opinadores comenzaron a lanzar una campaña de mentiras sobre la reforma enviada por el Ejecutivo Federal en casi todos los medios de comunicación. En primera fila sabemos que uno de los odiadores más grandes de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador es de la típica TV del propagandista de la derecha Carlos Alarraqui, atacando, como siempre, mintiendo, porque él mismo lo dice cada vez que se le ocurre, ¿verdad? Pero también uno de los que lanzó primero esta campaña en redes sociales fue José Antonio Crespo. También, no se vaya a enojar, señor Joaquín López Dóriga, también fue uno de los que inició la campaña. Pero ¿cómo no sacarlo aquí si mintió? Imagen Televisión, así como diarios como Reforma, El Universal y El Economista, que han alertado que la iniciativa pone en riesgo la jubilación de los trabajadores, lo cual es falso. No solamente mintieron burdamente, además de ellos hay una inusual megacobertura en medios como Aristegui Noticias, quien hasta apenas ayer entrevistó a alguien que estaba a favor de la reforma, pero todas las cabezas de sus notas y de sus videos que suben a las plataformas digitales eran en contra de la reforma. Conductores de Radio Fórmula también con entrevistas a modo, llamando aberración a la reforma de pensiones y que es un robo. Otros dicen también ahí en Radio Fórmula, en todos sus noticieros. Otros de plano, en el colmo del amarillismo, dijeron que se trata de una expropiación de los recursos de las AFORES. De veras, o sea, todas estas son puras mentiras. Hicimos un recuento de la semana de prensa en radio y televisión entre el 8 y 14 de abril y vemos el impacto por tema.
El Fondo de Pensiones ha tenido fuerte impacto en las noticias de radio, televisión y prensa digital, así como en redes sociales. El tema del Fondo de Pensiones tuvo un impacto de 443 notas. En medios nacionales se publicaron 396 notas. Destacan los periódicos que publicaron 181 notas y artículos. Esto solamente es una semana, imagínense. Decía yo, periódicos que publicaron 181 notas y artículos, seguido de la radio con 169 notas, o unas 24 menciones al día, y la televisión con 93 notas, unas 13 menciones al día. Fue una cargada para decir que el gobierno se robaría las pensiones de los trabajadores, lo cual fue falso. También hay que decir, Azteca Noticias fue uno de los que en sus redes sociales editorializaba, los comentarios de los conductores y lo publicaba así en redes sociales sin siquiera informar de los beneficios que tiene esta reforma. Incluso la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, que reúne a las AFORES, se manifestó por un sistema de ahorro para el retiro sustentable y señaló que la transferencia de recursos que plantea la reforma no afecta la imprescriptibilidad de cuentas individuales de ahorro. Amafore expresó su apoyo a la modificación de la ley, ya que está en favor de las mejores condiciones de retiro de las y los trabajadores mexicanos. Lo que busca también la reforma es mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras. Una de las prioridades de este gobierno ha sido el bienestar de las personas, pero también de los adultos mayores, y esta reforma es muy importante para dignificar la vida de los adultos mayores y que ellos tengan autonomía. Pero parece que la derecha mexicana y los medios de comunicación no lo piensan igual. En el Fondo de Pensiones para el Bienestar propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador también es para garantizar mejores pensiones sin afectar los derechos de los trabajadores. De todo esto no hablan los medios de comunicación, tampoco los opinólogos de la derecha. Al contrario, la mayor parte de lo que dicen los medios al servicio de quienes hoy manejan las AFORES, ya saben, lo que no suena lógico suena metálico, pero todo lo que dijeron sobre robo, expropiaciones y hasta lo llamaron aberración en Radio Fórmula es absolutamente falso. Ahora vamos a hacer un recuento más porque viene la colaboración con Infodemia sobre las mentiras publicadas en torno a la reforma de pensiones. Vamos a verlo. Mentiras contra el nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar. 1. Falso que la reforma de pensiones se va a quedar con el ahorro de los trabajadores. El Fondo de Pensiones para el Bienestar pretende corregir el abuso de los gobiernos anteriores, que redujeron al 40% las pensiones. Con este fondo, los trabajadores podrán jubilarse hasta con el 100% de sus ingresos al momento del retiro y los trabajadores no tendrán que aumentar sus aportaciones. La reforma del año 2020 a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro estableció las comisiones que las AFORES cobrarán a los trabajadores, lo que permitió beneficios para los trabajadores superiores a los 150,000 millones de pesos. 2. Falso que el Fondo de Pensiones para el Bienestar confisca o expropia a las AFORES. La reforma propone incorporar los fondos inactivos de las AFORES como parte del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Los fondos inactivos son aquellos que en el transcurso de 6 años no han tenido movimientos por depósitos o retiros. Sin embargo, estos fondos cuentan con una cláusula de imprescriptibilidad y cualquier trabajador o sus beneficiarios pueden reclamar su fondo en cualquier momento. 3. Falso que el Fondo de Pensiones para el Bienestar es inviable económicamente. La reforma de pensiones propone que el Fondo de Pensiones del Bienestar tenga al menos 4 fuentes de financiamiento: de las cuentas no reclamadas a las AFORES, del Instituto para devolver al pueblo lo robado, de la liquidación de Financiera Rural, de las utilidades del Tren Maya, del Tren del Istmo de Tehuantepec, de Mexicana de Aviación, entre otras empresas paraestatales operadas por Semar y Sedena. Estos recursos serían administrados por el Banco de México. 4.
falso que sea una iniciativa electorera. La reforma de pensiones forma parte de las 20 iniciativas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso desde el pasado 5 de febrero, casi un mes antes de que iniciara la campaña electoral. Esta reforma busca garantizar una jubilación digna para todos los trabajadores mexicanos. Las elecciones del 2 de junio de 2024 no tienen relación alguna con el paquete de reformas presentado por el presidente López Obrador. Infodemia. Es cuanto, señor presidente, que todas y todos tengan un buen día. Gracias, señor.